me comentaste y también en tus estudios. ¿Qué está pasando hoy en día actualmente? Coméntanos ya para ir cerrando y las preguntas vienen Sí, a continuación. sí, te agradezco mucho eso, porque yo siempre digo que aunque yo soy docente, soy profesor, tanto en el área de música como también del mismo dibujo, nunca debemos separarnos del ser alumnos. Y un profesor tiene que estar permanentemente estudiando. Si no estudiamos, nos anclamos. Más en el ámbito de la música, fíjense que yo les estoy hablando de samples, de si no nos actualizamos, quedamos pero totalmente desconectados. Y yo, por ejemplo, estoy muy pendiente de hacer mi música, desde luego, observando referentes. Yo tengo referentes como todo el mundo. eh, eh, Joaquín Díaz, por ejemplo, que todos conocen en el ámbito de la música sefardí, pero también estoy en contacto con intérpretes con los cuales yo converso y estamos incluso siempre estudiando la posibilidad de hacer colaboraciones. Yo estoy en contacto con artistas de la música sefardí como Arlene Ramírez, la cual yo admiro bastante, eh, Karin Cantos en Argentina con Jorge Meaudi, que podríamos decir son unos referentes dentro de la música sefardí. Y no podemos quedarnos en que yo hago mi música, lo hago así porque yo lo siento así. Tenemos que ver referentes, tenemos que jugarnos un poco a hacer la fusión sin distorsionar, porque si yo me quedo con un formato simple de guitarra o de piano, mejor para eso escuchen a Joaquín Díaz. Yo creo que tenemos que aportar, no ser reproductores de más de lo mismo. Yo, obviamente, como cantante de ópera, cantante lírico, yo intento darle a la música sefardí esa característica lírica medio operática, que no es que sea yo el único. Está, por ejemplo, Alberto Mizrahi, que es un célebre Hassan griego, y él es un tenor y también hace la música sefardita bajo este formato.